El viento aullaba a través de las llanuras de Wyoming, trayendo el mordisco agudo del invierno y el llanto lejano de algo desesperado. Jack Harlan, un vaquero curtido de 42 años, estaba en el porche de su modesto rancho, entrecerrando los ojos hacia el crepúsculo. Sus manos, callosas por años de lazar ganado y reparar cercas, se aferraban a la barandilla mientras escudriñaba el horizonte. El cielo era un moretón de púrpura y gris, y el aire olía a nieve. Había visto muchas cosas extrañas en su vida, coyotes acechando demasiado cerca, tormentas que destrozaban graneros, pero nada como lo que escuchaba ahora, un gemido bajo y lastimero, no del todo animal, no del todo humano. Le provocó un escalofrío, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que removía la parte de él que había enterrado bajo capas de rudeza y soledad. Jack se ajustó el sombrero y bajó del porche, sus botas crujiendo sobre el suelo cubierto de escarcha. El gemido vino de nuevo, más cerca ahora, desde la dirección del viejo robledal cerca del borde de su propiedad. Tomó su rifle de dentro de la puerta, no por miedo, sino por costumbre, y se dirigió hacia el sonido. El rancho era su santuario, un pedazo de tierra ganado con esfuerzo donde había construido una vida tras años de pérdidas. Su esposa, Clara, se había ido hacía 5 inviernos, arrebatada por una fiebre que ningún doctor pudo domar. Su hija, Elle, se había marchado a la ciudad, persiguiendo sueños que él no podía entender. La soledad se había instalado en sus huesos, pero él había hecho las paces con ella. O eso pensaba. Cuando se acercó al robledal, el gemido se agudizó en llantos distintos, gimoteos, casi suplicantes. Aminoró el paso, su aliento visible en el aire helado. Bajo las ramas nudosas de los robles, los vio, 3 lobos, su pelaje apelmazado con sangre y tierra, sus ojos brillando débilmente en la luz menguante. No gruñeron ni mostraron los dientes. En cambio, se agacharon, con las colas metidas, sus cuerpos temblando. Una hembra gris con un corte en el flanco, levantó la cabeza y emitió un sonido tan humano que detuvo a Jack en seco. No era una amenaza. Era una súplica. ¿Qué demonios?, murmuró, bajando su rifle. Los lobos no actuaban así. No suplicaban. El primer instinto de Jack fue dar media vuelta. Los lobos eran problemas, asesinos de ganado, una amenaza para todo lo que había construido. Pero algo lo retuvo allí, clavado en el lugar. La loba gris se arrastró hacia adelante, arrastrando su pata herida, sus ojos fijos en los de él. No eran los ojos de un depredador. Eran desesperados, casi confiados. Detrás de ella, los otros 2, un macho más pequeño y un cachorro, gemían suavemente, sus costillas visibles a través de su pelaje delgado. Estaban hambrientos, heridos, y algo los había llevado allí, a su tierra, a él. Miró el rifle en sus manos, luego a los lobos. «Van a ser mi muerte», dijo en voz baja, pero su voz carecía de convicción. Pensó en Clara, en cómo siempre había tenido un cariño especial por los extraviados. Una vez había cuidado de un cuervo medio muerto hasta que recuperó la salud, alimentándolo con sobras de su mesa hasta que pudo volar de nuevo. Toda criatura merece una oportunidad, decía ella, su voz suave pero firme. Jack se había reído entonces, llamándola tonta. Ahora, frente a estas criaturas rotas, sus palabras resonaban en su pecho, pesadas e innegables. Colgó el rifle al hombro y dio un paso más cerca. Los lobos no se inmutaron. Los ojos de la hembra lo siguieron, y por un momento, juró que ella entendía su vacilación, su miedo, su soledad. «Vengan, entonces», dijo con brusquedad, girando hacia el granero. No sabía si lo seguirían, pero no podía dejarlos morir. No esa noche. El granero era cálido, lleno de heno y algunas mantas viejas. Empujó la pesada puerta, las bisagras chirriando, y miró hacia atrás. Los lobos dudaron, luego la hembra avanzó cojeando, sus compañeros siguiéndola. El corazón de Jack latía con fuerza. Esto era una locura, invitar a depredadores a su santuario. Sin embargo, cuando cruzaron el umbral, sintió una extraña calma, como si estuviera honrando algo más grande que él mismo. Dentro, preparó una cama improvisada de heno y mantas en un establo vacío. Trajo un cubo de agua y algo de carne cruda del ahumadero,
sobras de un ciervo que había cazado el mes pasado. Los lobos lo observaron, cautelosos pero sin miedo, mientras dejaba las ofrendas. La hembra comió primero, desgarrando la carne con un hambre que hizo que el pecho de Jack doliera. Los otros la siguieron, sus gemidos suavizándose en sonidos de satisfacción. Se sentó en una caja volteada, observándolos, su mente acelerada. ¿Por qué habían venido a él? ¿Por qué no habían luchado o huido? La respuesta lo golpeó como un trueno, no solo buscaban refugio. Buscaban confianza. Pasaron los días, y los lobos se quedaron. Jack atendió sus heridas, usando trapos viejos y un ungüento que alguna vez había usado en sus caballos. La hembra, a la que comenzó a llamar Luna por la raya plateada en su pelaje, se fortaleció. Al macho, flaco y desconfiado, lo llamó Rusty. Al cachorro, apenas destetado, lo nombró Shadow, siempre siguiendo los pasos de Luna. Jack no le contó a nadie sobre ellos, ni a los peones que venían ocasionalmente, ni siquiera a ella durante sus raras llamadas telefónicas. Este era su secreto, su carga, su redención. Comenzó a hablarles, tarde en la noche, cuando el silencio del rancho se sentía demasiado pesado. Hablaba de Clara, de la vida que habían planeado, de los errores que había cometido. Los lobos escuchaban, sus ojos firmes, y de alguna manera, parecía que entendían. Una noche, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era el Sheriff Danvers, su rostro sombrío bajo el ala de su sombrero. Jack, tenemos reportes de una manada de lobos causando problemas, mataron algunas ovejas en el rancho de Mellor, ¿has visto algo? El estómago de Jack se retorció. Pensó en Luna, Rusty y Shadow, sanando en su granero. No he visto ninguna manada, dijo, su voz firme pero su corazón acelerado. Danvers lo miró, luego asintió. Mantén ese rifle cerca. Son peligrosos. Cuando la camioneta del sheriff se alejó, Jack sintió un peso sobre él. Había mentido para protegerlos, pero ¿cuánto tiempo podría seguir así? El pueblo estaba nervioso, y los lobos no eran solo animales aquí, eran enemigos. Esa noche, Jack se sentó en el granero, su aliento empañándose en el frío. Luna yacía a su lado, su cabeza descansando sobre sus patas, su herida casi sanada. «Me vas a meter en problemas», dijo suavemente, rascándole detrás de las orejas. Ella se inclinó hacia su caricia, y por primera vez en años, Jack sintió un calor que pensó que había perdido para siempre. Pero el calor fue fugaz. A la mañana siguiente, encontró huellas humanas, cerca del granero. Alguien había estado fisgoneando. El pánico lo atrapó. Si los lugareños encontraban a los lobos, dispararían primero y preguntarían después. Tenía que actuar, ¿pero cómo? ¿Dejarlos ir y arriesgarse a que los cazaran? ¿Mantenerlos escondidos y arriesgar su propia seguridad? La decisión llegó en un momento de claridad, tan repentino y agudo como un relámpago. Recordó las palabras de Clara de nuevo, toda criatura merece una oportunidad. Pero no se trataba solo de los lobos. Se trataba de él, del hombre en que se había convertido, cerrado, endurecido, temeroso de preocuparse. Estos lobos habían confiado en él, y al hacerlo, habían abierto algo dentro de él. No podía traicionar eso. Cargó su camioneta con suministros, comida, mantas, un botiquín de primeros auxilios, y condujo hacia lo profundo de las montañas, donde los lobos estarían a salvo, lejos de cazadores y rancheros. El viaje fue largo, el terreno accidentado, pero Luna, Rusty y Shadow lo siguieron, sus pasos seguros a pesar de sus heridas. En un claro en lo alto de las montañas, Jack se detuvo. El aire era fresco, las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Descargó los suministros, preparando un pequeño refugio donde los lobos pudieran descansar. Luna rozó su mano, y Shadow ladró, persiguiendo su cola bajo la luz de la luna. Rusty vigilaba, sus ojos escudriñando la oscuridad. Jack se arrodilló junto a ellos, con la garganta apretada. «Ahora son libres», dijo, su voz quebrándose. «Vayan a vivir sus vidas». Luna lo miró, sus ojos brillando, y por un momento, sintió la presencia de Clara, como si estuviera a su lado, sonriendo.
Los lobos se dieron la vuelta y desaparecieron en el bosque, sus aullidos resonando en la noche, no lastimeros, sino triunfantes. Cuando Jack regresó al rancho, el vacío no se sentía tan pesado. Llamó a ella esa noche, contándole sobre los lobos, sobre la elección que había hecho. Ella se quedó en silencio por un largo rato, luego dijo, «Papá, eso es lo más parecido a ti que he oído». Él rió, con lágrimas en los ojos, y prometió visitarla en la ciudad. El rancho seguía siendo su santuario, pero ya no era una prisión. Los lobos habían llegado a él rotos, buscando refugio, y al salvarlos, había salvado una parte de sí mismo. La bondad, se dio cuenta, no se trataba solo de dar, se trataba de abrir tu corazón, incluso cuando te asustaba. Y en ese acto, había encontrado esperanza, una luz para seguir adelante, sin importar cuán oscuros se volvieran los inviernos de Wyoming.